Voz en Alto Radio presenta Travesía Baladí. Viajemos juntos por el mundo cultural y charlemos sobre lo valioso que pasa desapercibido. Continuación de nuestro trabajo en revistabaladí.com. Bienvenidos. Su lucha por el trabajo digno. Nuestros invitados serán Carlos Espinosa, Mafer López y Liliana Nieto. Búsquenos como revistabaladí.com y nos vemos muy pronto en Voz en Alto Radio. Esto es Travesía Baladí. Hola, qué placer vernos el día de hoy. Estamos muy contentos porque tenemos invitados a Carlos Espinosa y Liliana Nieto para aclararnos muchas cosas en cuanto a dónde podemos y con quiénes podemos acercarnos si nos han despedido. Es un tema muy fuerte. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y a Mafer, que es obviamente de nuestro equipo, pero el día de hoy también es nuestra invitada. Hoy vamos a estar conduciendo junto con Beto. Muchas gracias a Voz en Alto Radio y a nuestro queridísimo productor Javo, que está ahí atrás de los controles. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues que estén desmañanándose en sábado con nosotros. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poco sobre Red, quiénes son, qué han estado haciendo. Esto es una continuación, como ya saben, de uno de nuestros artículos que Mafer sacó sobre nuestra lucha frente a COVID, Red de Trabajadores. Entonces, ustedes, pues si tienen dudas, comentarios, saludos, lo que quieran, nos lo pueden escribir en la cajita de comentarios y los vamos a estar sacando. Así que, bienvenidos sean todos ustedes. Hola. Bueno, entonces despedimos una pequeña presentación al equipo de Red de Solidaridad con Trabajadores en Riesgo. Por favor, nomás para conocerlos y pasar a platicar un poco. Hola. Pues qué gusto estar aquí. Ahora, soy Mafer, soy parte del equipo de Revista Baladí, pero también realizo un trabajo con el colectivo de Red desde 2015. Estoy muy contenta de que hoy mis otros compañeros de Red hayan aceptado la invitación. Justo sí estaremos respondiendo respuestas como la violación de derechos laborales, como el despido injustificado, pero también hemos preparado mucho que contarles acerca de lo que Red está haciendo ahorita durante la pandemia y hablar también como un poco de nuestras ideas, inquietudes sobre el futuro laboral en México, ya que pues el tema nos apasiona y pues estamos contentos de compartírselos. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que se conectaron para escuchar sobre este tema tan importante y relevante, que es hablar sobre trabajo digno, trabajo con derechos. Entonces espero que les pueda servir. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Liliana y bueno, agradezco el espacio a mis compañeros y bueno, pues vamos a comenzar. Perfectísimo, pues nosotros súper contentos y contentas de tenerlos y tenerlas por acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a pasar a hablar un poco del trabajo que hace la red y también de quiénes son ustedes, porque pues, nos gustaría conocerlos como equipo, como colectivo,
Entonces, pues acá la pregunta sería, ¿quién es la red? ¿Quiénes la integran? ¿Y cuáles son los motivos que los impulsaron a ustedes a crear un colectivo que se dedicara a esta lucha por el trabajo digno? Hola, bueno, yo les comento un poco de quién es la red, quiénes somos. Ahorita van a pasar acá nuestras redes sociales donde pueden encontrar nuestro trabajo, donde pueden ponerse en contacto con nosotros también si tienen inquietudes de todo lo que vamos a hablar. Podemos recibir sus dudas con mucho gusto. Y pues la red somos un colectivo de defensores laborales que justo nos reunimos desde 2015 con todas estas inquietudes de cómo es que en México el panorama no nos ofrece a muchos jóvenes trabajos dignos, y entonces en esta búsqueda y observación del del mundo laboral, pues nos dimos cuenta que se podía hacer mucho para mejorar. En 2017 tuvimos una participación, algunos de nosotros en red, sobre observaciones y reportes ante lo que ocurrió con el sismo. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que la seguridad e higiene en los centros de trabajo había sido vulnerada porque pues muchos trabajadores y trabajadoras tuvieron que volver a pesar de que las condiciones no eran para nada seguras. Muchos nos reportaron que, por ejemplo, no tenían protocolos de seguridad que seguir, como un simulacro, y bueno, esto nos hizo, nos fomentó, bueno, nos hizo ponernos manos a la obra. Elaboramos un mapa de las condiciones que se estaban viviendo en ese momento por las empresas, y desde ahí pues no hemos parado. En realidad nuestro trabajo se enfoca a escuchar a las personas trabajadoras, identificar sus problemáticas en el centro del trabajo, brindar capacitación y información sobre la vulnerabilidad de los derechos, elaboramos materiales de difusión y bueno, sobre todo trabajamos en campo, en conversaciones cara a cara con los y las trabajadoras, pero pues también hacemos trabajo de gabinete, de investigación estratégica a empresas, o actualmente con lo del COVID, investigación también a lo que se está viviendo en el panorama de las juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, eso sería un poco de lo que es red, quiénes somos. En realidad pues somos amigos y pues trabajamos con siempre pues esa unión de esa motivación como en conjunto nos hace también ser muy unidos. Sí, como lo dice Fer, somos un colectivo de jóvenes defensores de derechos laborales. Todos estamos preparados en diferentes áreas, entonces es un grupo multidisciplinar y justamente nos interesa pues que los trabajadores tengan derechos, que que puedan participar en las tomas de decisiones que pasan en sus centros de trabajo, y pues en esta epidemia eso se traduce en que tengan condiciones justas, que no tengan que laborar en condiciones que pongan en vida su riesgo. Entonces nos interesa que haya buenas condiciones laborales para todos y que trabajen, porque consideramos que todas las personas en algún momento de su vida se convierten en trabajadores o trabajadoras. Entonces, qué mejor que sea dentro de los ámbitos laborales donde se respeten derechos y donde las personas laboren para que tengan un desarrollo personal y logren una vida digna, y que no solamente sea un medio de subsistencia, sino que sea un lugar de desarrollo y para tanto los trabajadores como para sus familias. Sí, bueno, ya como lo mencionaron mis compañeros, pues sí, ¿no? El motivo principal por el que surgió Red, pues es ese interés que teníamos en el mundo laboral, ¿no? Y en combatir como con estas injusticias. Pues ya que al final de cuentas, pues todos somos trabajadores, ¿no? Entonces todos merecemos trabajar bajo condiciones dignas. Bueno, el significado de red es muy bonito, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos en el trabajo, pues es construir redes, ¿no? De trabajadores de base.
Entonces, pues ahí por medio de la confianza y por medio de la participación activa logramos cambios, ¿no? Entonces, tanto Red, como, los integrantes de Red, como lo que hacemos con las personas trabajadoras y lo que ellos logran, pues todo va de la mano y todo es igual. La verdad es que este es un tema súper importante, principalmente porque en México también tenemos una cultura que es muy competitiva, ¿no? Te enseñan a estar compitiendo con el otro en lugar de unirte por conseguir un fin común. Entonces, creo que este es un gran reto y los felicito mucho por ese gran trabajo. Y otra de las preguntas que podría lanzarles y que supongo que ha sido, por lo que ya hemos ido viendo, pues que utilizan gráficas y todas estas cosas, pero quiero que nos cuenten un poquito más cómo ustedes han encontrado estos datos, cómo ha iniciado la búsqueda, o sea, a partir de qué, no sé, de algún testimonio que haya encontrado, cómo fue que iniciaron esta búsqueda, qué datos han encontrado, este, bueno, ustedes cuéntenos, por favor. Claro, mira, desde que empezó esta situación de la pandemia, pues nos dimos cuenta que aparte del sector salud, uno de los impactos negativos que tuvo fue en los temas de empleo. Después del tema de salud, creo que donde ha tenido sus peores estragos es en materia laboral. Entonces fue justamente que nos empezamos a dar cuenta que muchos de nuestros amigos, nuestras amigas, personas con las que ya teníamos contacto, nos contaban que estaban en la incertidumbre de qué iba a pasar, qué iba a ocurrir, y tenían como estas antepasado de que en sus centros de trabajo siempre se violaban derechos. Entonces, con esta situación creían que esto se iba pues a acrecentar. Entonces fue por esta razón, con este contacto con estas personas, que nos dimos a la tarea de hacer algo en este momento. Creímos que era un momento para visibilizar lo que ocurre. Y fue como empezamos a hablar con personas y a crear nuestra página de Facebook, un formulario que igual lo pueden encontrar en nuestra página, donde recibimos las denuncias de qué está ocurriendo. Un poco las personas lo que hacen es como documentar lo que pasa en sus centros de trabajo. Entonces fue a partir del 17 de marzo de este año que empezamos con este trabajo de la red de solidaridad con trabajadores en riesgo. Lo que hicimos, digo, es empezar a recibir las denuncias y ver en qué condiciones se estaba dando pues esta emergencia sanitaria en el tema laboral, ver si se estaban respetando los derechos de las personas o se estaban vulnerando. Entonces nos dimos cuenta que en México, de manera general, siempre se vulneran los derechos laborales. Hay una falta de acceso a la seguridad social, lo que es, para muchos trabajadores no cuentan con sistema médico, con tema de jubilaciones, con condiciones seguras de trabajo. Entonces, te digo, con la epidemia, lamentablemente esto se agravó y, pues, por ejemplo, cuestiones que nos hemos encontrado, solamente para mencionar algunos de los testimonios más, más repetidos, más constantes, es que ha habido personas a las que las obligan a asistir a sus centros de trabajo, aunque no sean esenciales o aunque no haya medidas de seguridad para que estén trabajando en condiciones seguras. Hay incluso personas que nos contaban que los trabajaban casi a escondidas para simular que la empresa estaba cerrada, pero tenían que entrar por una puerta trasera o tenían que trabajar en lugares muy pequeños todos amontonados. Entonces realmente estaban muy propensos a un riesgo de contagio por COVID-19. Hay personas que me dijeron que sus empleadores sí los mandaron a sus casas, pero con reducciones salariales o incluso sin ningún tipo de sueldo. Entonces estas cuestiones todas son violatorias de derechos. Entonces encontramos con muchos testimonios que dan cuenta de lo que pasa en México normalmente y en situaciones como esta donde muchas veces no estamos preparados, pues se agravan. Entonces sí hemos podido encontrar estos casos que son muy lamentables, donde personas incluso han fallecido en sus centros de trabajo o ha habido contagios y que la empresa a pesar de eso no ha implementado medidas para mitigar los riesgos de contagio o los efectos que pueda tener. Entonces, nosotros a raíz de todo esto que fuimos encontrando, pues en un mapa digital, que igual pueden encontrar en nuestra página de Facebook, visibilizamos quiénes son estas empresas que están tomando estas acciones o que en su caso no están respetando las disposiciones que señalan las autoridades laborales y sanitarias del país.
Entonces, en nuestra página de Facebook también nosotros compartimos algunas imágenes sobre derechos laborales o sobre los lineamientos que se deberían de cumplir en todos los centros de manera obligatoria para que puedan reabrir. Y si igual nosotros ahí lo que hacemos después de, pues, antever esto que está sucediendo, estas situaciones, lo que decidimos fue que intentar de que ya no pasen estas situaciones. Nuestro objetivo como red es que ninguna persona tenga que trabajar en condiciones tan deplorables o que los pongan en riesgo su vida, su salud o la de sus familias. Entonces, ¿cómo hacemos esto de intentar evitar que trabajen en condiciones de riesgo? Pues en primer lugar, exigiendo que las autoridades y las empresas asumen sus responsabilidades. A las empresas, pues les corresponde cumplir con todos los lineamientos y todos los acuerdos que sacan las autoridades laborales. Y al gobierno le toca supervisar que esto se respete, verificar que realmente se esté cumpliendo las normas y en caso de que no, pues sí revisar, sancionar o en su caso exigir que realmente se esté cumpliendo todas las medidas para que todos tengan que trabajar en condiciones seguras. Entonces nosotros por medio de cartas, por medio de publicaciones, con contacto con las autoridades, lo que hacemos es darles a conocer lo que está pasando para exigirles que ya se repare estas situaciones. Entonces, tal cual nosotros por correo electrónico, Facebook o por teléfono, brindamos orientación a las personas que están pasando por una situación, pues, lamentable en este contexto. Y nosotros ahí reflexionamos con ellos de la importancia de que su voz sea escuchada en sus centros de trabajo, que ellos puedan participar y que se les tome en cuenta en las decisiones que pasan. Si es necesario que se cierre la empresa, si se puede hacer teletrabajo, si es mejor que las personas mayores descansen, o sea, que ellos puedan decir lo que sucede y que puedan intervenir. Entonces nosotros en este acompañamiento, en este contacto que tenemos con ellos virtualmente, pues intentamos esta reflexión de que participen y a través de lo que ellos dicen, pues que podamos hacerles llegar sus peticiones, sus dudas a las instituciones correspondientes para que estas situaciones pues ya no pasen. Realmente es un trabajo bastante fuerte y creo que lo que nos acaban de decir, o lo que nos acabas de contar, Carlos, creo que es súper valioso y creo que es de la... Ay, disculpen, el carro de la basura viene pasando. Ya saben que acá en nuestras colonias sucede uno que es de la clase obrera. Y justo nos tocan todos estos temas, ¿no? Desde el familiar que ya se quedó sin trabajo, que sigue yendo y que le reducen el salario, pero muchas veces, y algo que decías es que muchos tampoco cuentan con seguro médico, pero para nosotros es normal, ¿no? Encontrar un trabajo en el que emplean a personas menores de edad, que no te dan seguro, que te sobrepasan en horas y demás, y es como, bueno, pero al menos encontré trabajo, ¿no? Creo que lamentablemente la precarización laboral es lo que ha permitido que en México las empresas se aprovechen de la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras para, para poder explotarlos, ¿no? Y creo que el trabajo que están haciendo es muy fuerte y muy valioso y pues lamentablemente no sé si tengan ahorita que decir algo más y si no vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Entonces si ustedes quieren ahondar en algo más sobre esto y si no, vamos ahorita con la canción. Bueno, yo nada más comentarles los datos, un poco los datos duros. Ahorita con la nueva normalidad hemos recibido 88 denuncias, no solamente de la Ciudad de México, sino ya es un trabajo que se viene extendiendo por toda la República Mexicana. Afortunadamente el cuestionario y las redes sociales nos han ayudado a llegar a muchos rincones. Entonces, ahorita el trabajo, digamos, de denuncias está dividido en lo que ahorita la nueva normalidad, que son los criterios de lineamientos que se deben de cumplir a partir de los semáforos, y las denuncias que recibimos antes de esta nueva normalidad, que fueron 669 denuncias del 17 de marzo que comenzamos a trabajar al 22 de mayo. Y bueno, estas también fueron denuncias de 27 estados y bueno, esos son los datos.
Muchas gracias, Maf. Entonces, ahora sí, vamos con nuestro primer corte musical y está a cargo de Las Navajas, un grupo de rock and roll mexicano integrado por puras mujeres. Les agradecemos mucho a nuestras chicas que nos prestaron su canción para poder pasarle el día de hoy. Se llama Gimme Money y los invitamos y las invitamos a que las busquen en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y también las pueden encontrar en Spotify. Y muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias por esta intervención musical, espero les haya gustado, la verdad es que acá ya estaba hasta bailando Jabo. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están sintonizando y nos siguen acompañando en redes sociales. Queremos mandarle un saludo a todos los que ya nos están comentando y a los que ya nos dieron like. Y tenemos un comentario de Susana que nos dice: trabajé 2 años en una empresa grande de más de 100 años de antigüedad. Conocí la historia de la paulatina erradicación de los derechos laborales que los trabajadores alguna vez ganaron, los sindicatos que desaparecieron, las plazas que se eliminaron, los contratos que pasaron a ser outsourcing, y es la realidad y es muy desalentador ver cómo lo que se fue ganando por generaciones
anteriores es perdido en un contexto de precariedad. Creo que este es un gran problema en México y pues no sé si quieran hacer algún comentario o algo más. Nuestro público, esperamos sus preguntas y sus respuestas y lo que ustedes quieran, comentarios y saludos, y los vamos a mencionar más al rato. Sin más, Beto, por favor. Pues seguimos acá platicando, súper impactante todo lo que nos ha platicado la red, muy, muy inspirador su trabajo. Te queremos también preguntarles, ¿cuál es la violación de derechos que es más frecuente encontrar en contextos ahora de pandemia? O sea, si hay algo que se repita en las preguntas, digo, en los cuestionarios que les han mandado, en los contactos que han tenido a través del teléfono o de sus correos electrónicos. Y también otra cosa que a nosotros como colectivo cultural o colectivo independiente que nos interesa mucho conocer es ustedes cómo se han sentido al realizar este trabajo que pues también tiene sus fibras, pues si no delicadas, sensibles, ¿no? Claro que también nosotros somos trabajadores jóvenes expuestos a todas estas injusticias laborales, entonces pues es un poco... Es fácil hacer conexión con las personas que los contactan, me imagino. ¿Y a qué dificultades se han tenido que enfrentar mientras realizan este trabajo? Bueno, respondiendo a lo primero que nos mencionas, pues una de las cosas ya la había dicho Carlos, que era que algún representante de la empresa pues les dice que es obligatorio asistir a trabajar, aunque no sea esencial la actividad. Entonces eso es algo que se repite tanto en la Jornada Nacional de Sana Distancia como en la nueva normalidad. De igual forma hay otras problemáticas como lo es que no están afiliados, no los afilian a sistemas de seguridad social, de que no les pagan o les retienen el salario o muchas veces también les pagan un porcentaje del salario. Entonces también denuncian que ha habido casos de COVID y la empresa no ha implementado ninguna medida para mitigar esos riesgos de contagio, ¿no? Entonces también nos han dicho que ha habido despidos. Esto por una parte, ¿no? Ahí nos damos cuenta que pues son problemas que se vienen arrastrando, como bien lo dijo Brenda, desde antes de la pandemia. Entonces, nosotros enfocados a los derechos humanos laborales, pues vemos que se ven afectados las condiciones satisfactorias de trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a la afiliación a sistemas de seguridad social, acceso y empleo estable, por ejemplo. Nos enfrentamos también con el panorama de que no tienen representación en su lugar de trabajo. Los trabajadores no tienen ese derecho a organizarse, por lo tanto también se afecta la libertad sindical. Entonces, hay algunas de las preguntas en los formularios pues, donde nos comparten los testimonios y sus denuncias, que nos dicen que los obligan a afiliarse a cierto sindicato para poder ser contratados, ¿no? Y que a final de cuentas este sindicato pues no está haciendo nada por negociar con la empresa esas mejoras en las medidas de seguridad y higiene en el trabajo. Y bueno, bueno, esto por un lado de los derechos, ¿no? Y por lo otro que nos preguntabas acerca de pues, cómo nos hemos sentido o a qué problemas nos hemos enfrentado nosotros, ¿no? Como colectivo. Pues si bien nuestro trabajo es meramente el contacto cara a cara, ¿no? Desde antes de la pandemia hacíamos contacto cara a cara con las personas trabajadoras, pues eso nos dificulta un poquito ahorita, ¿no? Dijimos, ay, pues, ¿cómo podemos seguir pues esta línea de dar acompañamiento a las personas trabajadoras en procesos organizativos, ¿no? Y pues dijimos, pues creamos esta página de Facebook para poder visibilizar y pues enviar las cartas a las autoridades, como ya lo decía Carlos. Entonces, a eso nos enfrentamos un poquito, ¿no? Que ahora es un medio de contacto diferente porque pues es por teléfono únicamente o por redes sociales o por correo. Entonces, sí, ese contacto cara a cara es donde se pierde. Sin embargo, pues sí se ha podido dar. Otra de las cosas a las que nos enfrentamos es que pues nos damos cuenta que si nosotros enviamos cartas de solicitud de inspección laboral a las autoridades, pues a veces se tardan un poco en contestar o a veces pues ya no tenemos este panorama de que están siendo rebasadas y entonces no pueden atender cada una de las denuncias que nosotros enviamos, ¿no? Y esto pues refleja una parte de lo que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? Que se están viendo rebasadas y que no están pudiendo
ver si tiene responsabilidad social la empresa, si es que está cumpliendo con las medidas, si es que está dándole esas condiciones laborales adecuadas a las personas trabajadoras. Entonces, eso un poquito, ¿no? A lo que nos enfrentamos. No sé si alguien quiera agregar algo. Bueno, mencionar que, como lo decías tú, Beto, pues leer estos testimonios, hablar con estas personas que nos cuenten todo esto que sucede, pues sí empatizamos, entonces sí, son muchísimas emociones las que tenemos al hacer este tipo de trabajo. Por una parte, leer cómo hay personas que están perdiendo su empleo o que su patrón está nada más viendo por su bienestar y olvidando lo que pasa con los trabajadores y las trabajadoras, pues sí, es difícil, ¿no? Pero también cuando vemos que hay personas que se organizan para demandar que se cumplan las medidas, cuando vemos que personas están interesadas en conocer más sobre sus derechos laborales y toman acción con sus compañeros, platican sobre estos temas, pues también es algo emocionante. Entonces son diferentes tipos de emociones hacer este trabajo. A veces sí es como bajonear de todo lo que está pasando, todos los estragos que suceden, pero a la vez cuando hablamos con trabajadores y nos dicen, ya hablé con mi compañero, y queremos enviar una carta, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y vemos cómo están pues animados a que sus derechos se respeten, pues también es muy padre. Entonces es un trabajo con muchas emociones, pero sí es padre ver que hay muchos trabajadores que aunque no sepan tal cual la constitución y esto y lo otro, no lo necesitan, saben que es injusto lo que está pasando y con esa sensación hacen cosas para mejorar sus condiciones laborales. Sí, sí, para mí también es un cúmulo de emociones. Creo que les puedo compartir que a mí me sostiene mucho la fuerza que mis compañeros de la red tienen, porque es lo que me impulsa a seguir, o sea, seguir queriendo dar la lucha, ¿no? Porque sé que no estoy sola. Creo que también es esperanzador, como dice Carlos, darse cuenta que la gente no, o sea, no es apática, ¿no? O sea, tiene ganas de mejorar, o sea, tiene ganas de dar también esta batalla contra sus empleadores, y eso la verdad que sí te motiva un montón. Pero sí ha sido para mí muy fuerte, por ejemplo, el panorama pandémico que continúa, ¿no? O sea, que no podemos cambiar a un semáforo de otro color, que esto es un problema que llegó para quedarse todavía un rato, y pues eso para mí es abrumador un poco cuando digo como, ¿en qué momento no va a terminar esto? Pero mira, yo les puedo compartir que otro de los trabajos que hace Red es estar haciendo un monitoreo de noticias semanalmente, y aquí es donde nos damos cuenta esto de las condiciones en otros estados que no son trabajadores solo de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? O sea, somos muchos en todo el país donde se nos están vulnerando los derechos, pero también, por ejemplo, la red ha podido ahora impulsar una alianza con el SINACTRAU, que es el sindicato de las trabajadoras del hogar. Eso también, ese tipo de alianzas que se han podido fomentar en estos tiempos recientes han sido muy esperanzadoras, darnos cuenta que las compañeras trabajadoras del hogar están cada vez más organizadas, quieren cada vez crecer más este sindicato, pues sí, más democrático, y también se hace un monitoreo de lo que trabajadores sindicalizados en todo el mundo están realizando ahora durante la pandemia. Este tipo de monitoreo lo hace un compañero que se llama Carlos Hassel. Le mandamos un saludo, y es muy valioso porque y está en nuestras redes sociales, y aquí ustedes pueden encontrar cómo es que en todo el mundo hay también trabajadores organizándose para mejorar sus condiciones. Entonces, también son luchas esperanzadoras, porque a pesar de que casi todo el país está el panorama no es fácil, o sea, en el mundo aparecen ejemplos de lucha muy esperanzadores, y que
nos hacen respirar, ¿no? Porque a pesar de que aquí en el país ahorita la pandemia está en un punto crítico, pues hay otros países que ya han podido avanzar a un panorama más esperanzador. Pues qué bonito y qué fuerte, ¿no? O sea, que nos damos cuenta que quien está detrás son seres humanos que al final por eso luchas por el otro, ¿no? Porque podrías tú estar en estas condiciones y no es justo que vulneren de esta forma nuestros derechos. La verdad es que, no sé, pasaron de una emoción como súper triste y desalentadora a generarme esa sensación de sí, ¿no? Sí se puede, siempre y cuando esta tristeza y esta lucha, esta frustración de alguna forma que genera la injusticia, la convirtamos en algo más para superar los obstáculos, los riesgos que conlleva este trabajo, ¿no? Supongo que ustedes también se han encontrado con este tipo de riesgos, que si quieren comentar sobre ellos, pues nos interesaría saber. Y si no, pues, ¿qué es lo que los diferencia a ustedes como colectivo de algunos otros sindicatos que ya están o de algunas otras redes? Bueno, pues sí, lo que creemos que nos distingue es como que este trabajo que los hemos compartido a todos, ¿no? Y a todas a lo largo de esta plática, de esta charla, pues es el trabajo de base en donde nosotros damos acompañamiento a las personas trabajadoras, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos hagamos juntos un proceso de reflexión, ¿no? En donde pues se conozcan tanto los derechos laborales, cómo protegerlos, sobre todo en la organización, en el desequilibrio de poder, ¿no? ¿Y para qué? Para que las mismas trabajadoras y trabajadores participen y generen esos cambios. Entonces, que no quede solamente como que esa toma de decisiones en unas cuantas manos, ¿no? Sino que sean partícipes activos en la toma y que puedan tener voz y voto en su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos un contenido que Red que elaboró con mucho cuidado y que quedó de hecho muy, muy, muy padre, que vamos a compartir en el programa, recuperando un poco la línea en la que empezaron a comentar de quién es Red y qué hace. Pues también tienen esta otra labor de divulgar, dar a conocer los derechos laborales, que también creo que es una parte muy, muy importante, que para empezar a uno reclamar que se respeten sus derechos laborales, pues el primer paso debe ser siempre conocerlos, saber qué es el trabajo digno, incluso cuando uno tiene ya un rato laborando en empresas que no te dan como muchos, pues sí, si no privilegios, sino lo que simplemente te corresponde, te acostumbras a los malos tratos, te acostumbras a vivir en un panorama de carencias. Entonces ese trabajo de divulgación es súper importante y por eso queremos compartir esta cápsula, la que nos trajo Borra. Hola, si estás escuchando esto, invitarte a reflexionar en el trabajo más allá de una actividad esencial que realizamos para la supervivencia. La Organización Internacional del Trabajo nos propone pensar en el concepto de trabajo decente como aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Mujeres y hombres a lo largo de la historia han trazado un camino que nos ha permitido pensar en el trabajo y la vida digna en su conjunto. En México, en 1813, José María Morelos proclamó la abolición de la esclavitud y a finales de este siglo, Karl Marx nos invitó a pensar en la necesidad de una revolución proletaria para dar paso al comunismo. Rosa Luxemburgo en Alemania impulsó los consejos obreros y la organización de trabajadores, apostando por un socialismo antibélico
Después de la Primera Guerra Mundial se creó la OIT y a lo largo de todo el siglo XX alrededor del mundo surgieron ejemplos de trabajadores y trabajadoras en lucha que ayudaron a consolidar otros derechos como jornada laboral de 8 horas, el derecho de huelga y el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho humano, respaldado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy en día, la lucha por el trabajo decente tiene como requisito respetar los principios y derechos fundamentales proclamados por la OIT. Estos son 1. Libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. 2. Abolición del trabajo forzoso. 3. Erradicación del trabajo infantil. 4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos derechos fundamentales en el trabajo son valores mínimos aplicables y exigibles a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Son universales, es decir, valen para todas las personas en todo el mundo y resultan indispensables para el buen funcionamiento de las sociedades. México tiene derecho a respaldar estos principios una vez que se encuentran enmarcados en convenios internacionales. Y hablando de nuestro país, te contamos que es necesario que sepas que los derechos laborales están respaldados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Además, cada estado tiene constituciones locales que los tutelan. Pero esto no es todo. Dentro de los centros de trabajo o en cualquier ocupación que ejerzas, tienes derecho a organizarte sindicalmente y definir acuerdos con tus patrones para el respeto de tus derechos laborales en lo que se conoce como contrato colectivo de trabajo. Esperamos esta información haya sido útil para ti y tus compañeros en lucha. Encuéntranos como Red de Solidaridad con Trabajadores en Riesgo. Bueno, regresamos ya de este audio que nos prepararon, que está muy completo. Vemos aquí pues una conciencia muy grande que tiene la red en sí misma sobre el largo aliento que se viene trabajando sobre el concepto del trabajo, sobre todas las luchas de trabajadores que han habido. Mencionan acá en el audio nombres como Rosa Luxemburgo, e incluso viene el mismo Karl Marx, que siempre es como muy citado en estas cuestiones del trabajo. Claro que también es, por otra parte, muy importante conocer todas las organizaciones internacionales que avalan los acuerdos sobre el trabajo y saber que el trabajo mismo es considerado un derecho humano, como lo han venido repitiendo constantemente en el programa y, bueno, los artículos en la Constitución en donde se encuentra avalado, también por la Ley Federal del Trabajo. Entonces creemos también que esta labor de divulgación que hace la red, pues es también algo súper valioso, ¿no? No solamente se queda en el acompañamiento, que ya en sí es valioso, sino también en la parte de la divulgación, hacer digeribles cosas que a lo mejor un poco pueden sonar complicadas, pero que todos en realidad deberíamos saber. Justo, y a partir de todas estas, de todos estos documentos que respaldan nuestros derechos laborales, ¿ustedes qué consideran que es el trabajo digno o qué tendríamos que hacer en México? ¿Qué camino deberíamos de tomar? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar, ustedes que ya están más especializados en este tema, para que tengamos las herramientas para que como trabajadores exijamos esto en nuestros centros de trabajo? Sí, pues el trabajo digno, el trabajo decente, pues es aquel que hace que las personas tengan un desarrollo en todos los sentidos, tanto económico como profesional, como personas con sus familiares. O sea, es aquel que dota de derechos y que genera que sea productivo, pero que también, o sea, que genere tanto para la sociedad, tanto en materia económica, en lo productivo, pero también en el desarrollo humano.
Entonces, nosotros consideramos que es fundamental que se cumplan estos derechos y cómo se puede, pues, tal cual, hacer que estos derechos pues, se vayan cumpliendo un poco más. Pues nosotros podemos decir que, para empezar, que tanto el gobierno como las empresas y los sindicatos asuman sus responsabilidades en el respeto, cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales. No hay que olvidar que a los gobiernos lo que les corresponde pues es fijar reglas claras, promulgar leyes que protejan e instaurar instituciones fuertes que vigilen y garanticen que se cumplan los derechos laborales. Por su parte, a las empresas pues les corresponde respetar las normas internacionales, nacionales, locales que garantizan los derechos laborales. Las empresas siempre deben actuar respetando los derechos laborales. Sabemos que tienen sus intereses económicos, pero no deben de estar por arriba de la dignidad humana. Entonces, ellos, aunque en términos teóricos no violan derechos humanos laborales, sí tienen responsabilidad en su cumplimiento. Y pues por último, pues, a los trabajadores les corresponde pues formar sus propias organizaciones para defender sus propios intereses, organizarse de una manera real, democrática, para tener voz en lo que ocurre en sus centros de trabajo y lograr acuerdos para tener mejores condiciones de trabajo. Como hace rato en el comentario que nos compartiste, creo que era de Susana, si mal no recuerdo su nombre, ella decía la realidad, ¿no? De que los derechos laborales no son otra cosa más que conquistas que se han logrado por parte de los trabajadores a lo largo de los años. Entonces, a los trabajadores, pues sí también les toca que a través de sus organizaciones logren que estos derechos se sigan respetando y se sigan avanzando. Sabemos que por la pandemia, por los cambios de la subcontratación, ha venido cambios que los han ido reduciendo, pero sí consideramos que son los trabajadores los que organizados pueden generar que estos derechos se cumplan. Entonces es como que cada quien asuma su responsabilidad en el cumplimiento y en garantizar los derechos laborales. Muchas gracias por sus comentarios y sus respuestas. Nos dejan pensando en muchas cosas al respecto del tema del trabajo digno. O sea, cómo puede ser a veces un poquito pues sencillo en realidad de entender. No es algo como inalcanzable o utópico, y entenderlo como unas conquistas históricas de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Maf, pediste la palabra con la mano. Sí, sí, creo que sí es un concepto muy importante, o sea, la OIT lo trabaja como trabajo decente y bueno, enaltece que necesita estar dentro de este trabajo, ¿no? Estos valores de igualdad, de equidad, respeto, para obtener un trabajo digno, un pago digno también, o sea, que te pueda permitir el acceso a una vida decente. Pero creo que en México, con la trayectoria de Red, me he podido dar cuenta que ese trabajo digno está muy vulnerado. O sea, les comparto un poco en el trabajo de campo, no ahorita durante la pandemia, sino en otra experiencia que tuvimos en años anteriores cuando podíamos hacer trabajo cara a cara con trabajadores y trabajadoras. Eh, pues en algún momento visitamos el sector maquila y haciendo unas entrevistas, pues yo me pude dar cuenta que a pesar de que eran empleos donde los trabajadores y trabajadoras ganaban el salario mínimo, donde todos los días estaban de pie en una jornada laboral de más de 8 horas, donde eran trabajadores y trabajadoras que vivían a 2 horas de su lugar de trabajo, cuando había otros factores que dices, pues yo creo que si a mí me preguntan y yo digo, ¿qué es lo que más me gustaría que cambiara? Pues yo pediría como un mejor pago o pediría una jornada laboral menor. Trabajadores y trabajadoras respondían que tuvieran un trato digno sus empleadores con ellos. O sea, porque realmente era algo que ni siquiera las empresas eran capaces de ofrecer, ¿no? O sea, un trato digno era porque el empleador trataba con groserías a sus trabajadores, el empleador se refería a ellos como desde un lugar de superioridad,
muy déspota, o sea, el empleador creaba en sí una dinámica laboral que era inhumana. O sea, entonces es lo que sí me gustaría rescatar es esto, ¿no? O sea, cómo podemos, a quienes, o sea, quienes tal vez no padecemos de estas jornadas, bueno, de estos tratos indignos, cómo podemos hacer conciencia de que en el país se están viviendo, ¿no? O sea, yo casi lo podría comparar como una esclavitud, este tipo de contextos, porque es demasiado lamentable que trabajadores y trabajadoras nos digan, o sea, yo lo que quiero cambiar es que se me respete como humano, como un trato digno. Entonces es muy doloroso, es trágico lo que está ocurriendo en el país y lo que esperamos que a partir de ahora que la pandemia nos ha hecho repensar todos estos temas, mucha más gente esté consciente y no dejemos, o sea, sigamos exigiendo, como decía Carlos, tanto a nuestros gobiernos como nosotros mismos organizándonos en nuestros centros de trabajo, como demandando esto, ¿no? O sea, una vida digna, y creo que somos capaces de lograrlo y ahorita se están viendo pues muchas transformaciones. Bueno, en realidad ahora con esta intervención nos dejas como muy en claro la otra pregunta que queríamos hacerles, que era justo cuál era el panorama del país en torno a los derechos laborales, pero siempre pensando en esta organización laboral a la que ustedes le tiran, a esta construcción de redes entre trabajadoras y trabajadores. Y claro que dentro de las mismas luchas laborales pues vemos muchas diferencias, ¿no? Desde la misma igualdad de género entre mujeres, hombres, la prohibición del trabajo infantil que como tal pues no ha desaparecido, la vulnerabilidad luego de los trabajadores o trabajadoras que ya tienen una edad mayor, que entran en adultos mayores, ahora las juventudes con estos problemas que tienen en no acceder a los programas de pensiones anteriores, o una serie de dificultades, aparte por ejemplo del outsourcing, como ya venían nuestros comentarios. Pero pues creo que no hay que quedarnos con esa idea a lo mejor derrotista del panorama. Entonces, pues sí queríamos preguntarles a ustedes cómo combatir ese pesimismo en cuanto a la concepción del trabajo en México, y también que nos compartan ustedes cuáles son sus proyectos. Bueno, yo les comparto un poco sobre ahora el panorama en pandemia, que todavía va a durar un poco más de tiempo. Pues lo primero que les diría era o sea, si cuentan ustedes con un trabajo formal, que se informen cuáles son los protocolos de seguridad que estableció su empresa, su centro de trabajo. Si esta no lo cuenta, exigirlo con sus compañeros, porque tiene obligación ahora durante la pandemia cada empresa establecer un protocolo de seguridad con lineamiento o con base en lineamientos que los estados están emitiendo. O sea, a la fecha cada estado ha emitido un lineamiento de seguridad, pero pues todos tienen lo básico, que es que dentro de los centros de trabajo se mantenga una sana distancia, que los empleadores no dejen trabajar a las personas vulnerables, que se provean los insumos necesarios para mantener una higiene y seguridad en el trabajo. Ya esto es tanto el gel antibacterial como los filtros de acceso, donde se tome la temperatura, donde también sea necesario que los lugares de trabajo estén ventilados, donde dentro de los lugares se tiene que mantener una sana distancia, y también los insumos, o sea, como ya sea computadoras o donde el área de trabajo tiene que estar siendo sanitizada constantemente. Esto debido a que una vez de que pasemos a los semáforos amarillo y verde, son medidas básicas que se tienen que seguir cumpliendo. En la actualidad, con los semáforos, lo que nos dice, o sea, lo que significa es que hay algunas actividades que son esenciales en el semáforo rojo, que son las únicas que deberían estar laborando, aquellas actividades que son las que son fundamentales para mitigar la pandemia,
como ya lo sabemos, ¿no? De los ramas de seguridad, de servicios médicos. Y ahora con el semáforo naranja en algunos estados se pueden ir reabriendo unas empresas. Pero, por ejemplo, si tú, trabajador, trabajadora, no estás dentro de ninguna de estas ramas y te están obligando a ir a trabajar, ahí ya se está viviendo una violación a tu derecho. Entonces, yo diría que ahorita en este futuro de pandemia tenemos que estar muy atentos y atentas a que se estén las empresas y también el sector público apegándose a estos lineamientos. Considero que también es necesario ser prudentes. O sea, sabemos que muchas personas estamos indignadas por la forma y el trato que está ocurriendo, pero creemos que con estrategias, con un plan y con una estrategia como la que REC propone de emplear cartas de seguridad o hacerlo por lo que a veces llamamos debajo del agua, permite que los trabajadores y trabajadoras no se pongan en riesgo, porque desafortunadamente los empleadores están a un paso de despedir a quien casi que se lo pida y se ponga enfrente de ellos, porque pues tampoco las empresas están percibiendo los mismos ingresos. No obstante, no existe, ese sería más bien mi consejo, evitar ponerte en un riesgo innecesario, mejor dar un paso para atrás antes de tomar alguna decisión. Y bueno, yo creo que igual mis compañeros pueden compartir lo que se ha ganado con estas cartas, que creemos que es mucho. Sí, bueno, retomando pues lo que dice Fer, ¿no? Mediante las cartas pues hemos recibido respuesta de las autoridades donde nos envían que ya se ha hecho una inspección a partir de la carta de denuncia que mandamos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mediante seguimientos también hemos conseguido conocer por medio de las personas trabajadoras, pues que han conseguido un mejor equipo de protección, por ejemplo, que se están respetando como que más estos derechos, ¿no? Este protocolo de seguridad sanitaria que deben de tener en su lugar de trabajo. Entonces, pues sí, efectivamente sí se han conseguido logros y mediante la organización. Y bueno, lo que refiere a los próximos pasos de red, pues por el momento algo inmediato pues es seguir trabajando, ¿no? Como espacio para dar alternativas, pues para la resolución de problemas en el trabajo, ¿no? Por un lado, ¿no? Por el otro, pues vamos a seguir con la promoción, ¿no? Y la difusión de los derechos humanos laborales. Y bueno, esto, pues, como dice Fer, ¿no? Desafortunadamente, pues, no se ve fin y va como un poquito para largo. Entonces, pues, nos vamos a sentar, ¿no? Yo creo que a planear, a generar un plan de trabajo en donde, pues, pongamos sobre la mesa algunos aspectos muy importantes, ¿no? Como lo dices tú, Beto, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que es su primer empleo? ¿Qué va a pasar con las personas que están despedidas? No sé, incluso idear así como o retomar esos mecanismos que se están implementando como el TEMEC, por ejemplo, ¿no? En donde, pues si no se cumplen con ciertas condiciones de trabajo, ¿no? En las empresas, pues se van a hacer acreedores a una sanción. Entonces, pues ahí estamos como que viendo ese tipo de cosas, pues para que nosotros podamos seguir con este seguimiento, acompañamiento a personas trabajadoras, ¿no? Y bueno, decir por último que pues sí, la organización pues sí está dando frutos, ¿no? Sabemos que pues por el panorama las instituciones se ven rebasadas, pero mediante la organización pues sí se están consiguiendo cosas. Carlos, ¿quieres agregar algo? Te veo muy serio ya. Sí, pues solo mencionar que, como lo han dicho las autoridades laborales y sanitarias del país, la pandemia y el coronavirus no es pretexto para violar derechos laborales. Incluso en estas situaciones las empresas están obligadas a cumplir con todas las disposiciones y a seguir trabajando pues con apego a todas las normas nacionales e internacionales. Entonces todo lo que está ocurriendo
en estas situaciones, pues se puede decir que son violatorias de derechos laborales. Entonces, pues invitar a todas las personas que están escuchando, que si tienen alguna duda, que si tienen algo que les gustaría comentar, nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Igual ahí pueden revisar nuestros contenidos y llenar, si así lo consideran, la denuncia. Las denuncias son totalmente anónimas, entonces ahí nosotros no vamos a divulgar ningún tipo de dato ni nada, todo es totalmente anónimo. Y recordar, como le dice Liliana, que si bien las autoridades parecen estar rebasadas, ellos pueden también exigir que se cumplan estos lineamientos y estas medidas para que trabajen en condiciones seguras. Entonces sí es obligación de las autoridades vigilar y todo, pero también los trabajadores organizados pueden lograr cosas. Entonces invitar a esta reflexión de que no se debe violar derechos a pesar del contexto y que sí se pueden lograr grandes cosas. Sí, esto es súper importante, ¿no? Y como de las cosas que debemos de seguir generando, que definitivamente, como lo dijo Maf, de pronto suena desalentador, no hay que desesperarse, a veces, pues, en una situación, pues, desfavorable, muchas veces no sabemos qué hacer ni a quién recurrir, pero pues agradecemos que ustedes estén organizando y que ahora pues los trabajadores puedan acudir con ustedes para que ustedes hagan toda esta gestión y sean el puente para llegar a una resolución y que al final no se sigan vulnerando los derechos. Me parece muy importante y ahorita pues igual si nos pueden decir en qué redes sociales los podemos encontrar, a qué teléfonos, todo esto. Y bueno, antes voy a mandar un saludito, además de Susana que nos estaba viendo, saludos Susana, a nuestra directora de Revista Baladí, a Cheliux RM, bueno, a Chela, una amiga que nos comenta, hoy en día ya están perdiendo las prestaciones de ley más importantes como la seguridad, los trabajadores del gobierno no tienen garantía de recibir apoyos y muchos otros más de los que no cuentan con. Los sindicatos ya solo benefician a sus familiares y amigos y no reconocen los esfuerzos y sacrificios de otras personas. Creo que en general muchas personas creen que los sindicatos no sirven por infinidad de mecanismos que sus dirigentes muchas veces han hecho y pues hay mucho por hacer para cambiar esta imagen. Entonces, ustedes si nos pueden comentar o responder algo, decir en cuanto a esto que nos dicen en redes sociales y si no, pues sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Para que acudan ustedes. Sí, pues lo que comenta de los sindicatos, pues es una realidad en México. Muchas veces no son representativos, entonces por eso, como situaciones como esta la pandemia, pues quedan mucho a deber. Pero esto pasa porque son sindicatos alejados de los trabajadores. Si nos vamos un poco al concepto original, pues un sindicato es un espacio de los trabajadores y para los trabajadores, lo que no pasa en México porque los sindicatos no son de los trabajadores. Entonces sí queremos hacer como esta diferencia que nosotros pues apostamos a que los trabajadores sean ellos los que también definan sus propios derechos, que no sea un tercero, una otra persona, sino que ellos intervengan en lo que está pasando. Entonces por eso nosotros cuando les brindamos orientación, también partimos de la idea de que ellos sean los que tomen decisiones y ellos sean los que decidan qué se va a hacer. Entonces creemos que es fundamental pues esta parte. Y en cuanto a nuestras redes sociales, ahí sí, Javo, ¿nos puedes ayudar a compartir una lámina? Ahí, ahí ya se está compartiendo, ahí tenemos nuestro Facebook, el Twitter y nuestro correo electrónico. Entonces nos pueden ahí hacer llegar información, ya sea por correo, por inbox, ahí los estaremos contestando. Sí, yo creo que compartiría esto de que es muy cierto de lo que dice Chela, esta persona, porque digamos uno de los patronales más denunciados, por ejemplo, ahora fue el ISSSTE, y no solo acá en la ciudad, sino en
todo el estado. Y entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que es lamentable que esta pandemia esté llegando no solo vulnerando a trabajadores comunes y corrientes, sino también está vulnerando los derechos de los trabajadores que están salvando nuestras vidas. Y eso es muy indignante y no tenemos que dejar que pase. Yo sugeriría ya hacer la invitación a que apoyemos todas las luchas que veamos, o sea, bueno, si sabemos, ¿no? O sea, que cierta clínica está en manifestación, compartir la información, si sabemos que cierto sector de doctores está cerrando y bloqueando calles, no fomentemos estos mensajes de odio, que es justo lo que nos han educado a hacer, ¿no? O sea, siempre afuera los revoltosos, pero realmente son los revoltosos quienes nos han dado una estabilidad y nos han dado derechos en el pasado y ahora nos toca pelear para que no se nos quiten, porque justo es cada vez menos este acceso que tenemos. Bueno, pues sí, ¿no? De igual forma, pues invitar a las personas trabajadoras, ¿no? A que ojalá pueda llegar a muchos, a muchas y muchas, para que puedan compartirnos, en primer lugar, pues lo que está pasando en su centro de trabajo y así nosotros poder, junto con ellos, ¿no? Tomar las mejores decisiones para que pues ya no se estén violando los derechos humanos laborales. Entonces, sí, nos encuentran en las redes sociales, como ahorita ya lo pusieron, no lo van a poner. Y bueno, agradecemos pues el espacio, ¿no? A todos ustedes, compañeros, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Yo quiero leer un comentario de María, nuestra otra locutora de Voz en Alto Radio, que pues nos está viendo y nos felicita a todos por el programa. Muchísimas gracias, María, te mandamos un fuerte saludo y abrazo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Saben que esto es una continuación de el trabajo que se realiza en Revista Baladí. Pueden consultar el artículo que ya habíamos sacado. Y Beto, bueno, Javo, a todos muchísimas gracias por estar aquí. Pues de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Mafer, Liliana, Carlos, todo lo que nos dejan, nos compartieron, pues es súper valioso. Hay que pues, reconocerles este gran mérito tanto a ustedes como integrantes de la red como al resto del equipo, que sabemos que ustedes vienen en representación de ellos, pero que hay más gente todavía detrás de la red trabajando, en el trabajo de las redes, atendiendo las denuncias. De verdad los invitamos al público a checar las redes sociales, principalmente el Facebook de la red, donde se publica todo lo que están haciendo, que se ve la transparencia con la que trabajan y la profesionalidad. Publican ahí las cartas que envían, las cartas que reciben de las instancias oficiales, todas las denuncias son siempre de manera anónima, están trabajando siempre en representar de manera gráfica todo lo que les llega, que eso sirve mucho a nosotros como audiencia o como público para interpretar todos estos datos que de repente pueden parecer pesados. Y pues si están teniendo una situación en sus trabajos, no duden en acudir a ellos. Ellos pueden tener mucha orientación a su parte, a trabajar en los cuestionarios que tienen, con la certeza de que son siempre datos anónimos y van a respetar su privacidad. Y pues muchísimas gracias por este programa, gracias por estarnos escuchando a todos en la audiencia, por habernos mandado sus comentarios. Y seguimos trabajando juntos, esperamos que no sea la única vez que nos acompañen o que trabajamos en conjunto. Vamos a circular también el artículo que escribió la red ahora a lo largo del día, entonces pues estamos muy al pendiente de su chamba. Y pues muchas felicidades por este trabajo que hacen. Muchas gracias a todos, pues esto fue Voz en Alto Radio y Travesía Baladí. Muchas gracias a todos, Mafer, Carlos, Liliana, Javo, Beto, a todos los que nos ven. ¿Quieren despedirse, decir algo más? Pues muchas gracias.
Sí, gracias a todos y a todas las trabajadoras por la confianza y pues ahí esperamos poder apoyarles en algo. Muchas gracias a todos y todas. Beto, Bren, Cabo, muchas gracias por la invitación y sí, esperamos seguir en contacto. Nosotros muy felices de que nos vuelvan a invitar y seguir laborando juntos. Sí, este es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy contenta y los quiero mucho a todas y a todos. En realidad son lo máximo. Muchísimas gracias, pues, Liliana. ¿Sí? Pensé que te ibas a despedir o algo así. ¿Sí? Sí, no, bueno, nada más agradecer. Agradecer. Sí, gracias. Su trabajo es muy, muy bueno y bueno, esperamos a ver sus siguientes proyectos y trabajos, ¿no? Estamos al pendiente. Muchas gracias a todos por vernos, pues así nos despedimos y recuerden, denuncien, es muy importante seguir fomentando esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.